Contar historias es innato al ser humano, forma parte de su biología y de su genética. El cuento literario, junto a la poesía lírica, es el género más antiguo, más cultivado a través del tiempo y más asentado en la tradición literaria universal. Desde siempre a los niños y a las niñas se les ha entretenido con cuentos. Durante mucho tiempo los cuentos fueron reclamo y pretexto para convocar a los miembros de la familia o de la comunidad que los demandaba, y desde los comienzos de la literatura los escritores y las escritoras han sentido la necesidad de contar. Hoy hemos querido repetir una experiencia, la de la lectura colectiva, animado por el buen recuerdo y por algunas de las profesoras que participaron entonces, cuando en noviembre de 2024 celebrábamos el 90 aniversario de la publicación de Crimen, de Agustín Espinosa. Esta vez, y para esta ocasión, nos decidimos por cuentos. Lo que vamos a leer los elegimos por su temática dirigida a la celebración de hoy, los libros, las bibliotecas, las grandes obras de la literatura y sus autores, entre ellos los homenajeados en el Día del Libro, Cervantes y Shakespeare, también por ser sus autores y autoras destacados contadores de cuentos clásicos contemporáneos y además por su extensión. Por razones obvias hemos seleccionado sobre todo textos narrativos que se conocen como microrelatos, minicuentos, relatos cortos que para nuestro propósito de involucrar a muchos lectores en una hora de lectura, siendo breves, nos sorprendan por su instantaneidad, por la presencia del humor o por su singularidad narrativa. Para este acto hemos pedido colaboración, como aquella vez, a las directoras de los centros educativos del Puerto de la Cruz, a otras personas vinculadas a la educación, a nuestras concejalas de Educación y de Cultura. Nuestra concejala de Cultura acaba de disculparse porque le surgió un imprevisto, a representantes de entidades culturales de nuestro municipio y de otros vecinos, y a familiares descendientes de personajes ilustres del Puerto de la Cruz. Si les parece bien, aplaudiremos solo al final de la última lectura, para cuidar la coherencia del acto, abreviar los intervalos y conseguir mayor fluidez. Quiero que me perdonen por haberlos convocado tan pronto, pero es que con tanta gente me daba miedo que no, ahora precisamente tenemos una baja y ya pescamos a un sustituto que va a sustituir a la concejala. Porque en homenaje a Jorge Luis Borges, de quien se conmemora este año el 40 aniversario de su fallecimiento, vamos a comenzar con uno de sus relatos. Julio, cuando quiera. Julio es el sustituto de Desiree. Julio Afonso es vicepresidente de Asuntos Científicos del Instituto de Estudios Hispanos. Yo voy a ser el único que va a darle las buenas tardes. Los demás asumen que tienen las buenas tardes ya dadas para no ser repetitivo. Me toca arrancar con un cuento de Jorge Luis Borges que no conocía, de manera que me van a perdonar que sea un mal lector de un cuento, pero voy allá. Los dos reyes y los dos laberintos es su título. Cuentan los hombres dignos de fe, pero Alá no lo sabe. Pero Alá sabe más, que en los primeros días hubo un rey de las islas de Babilonia que congregó a sus arquitectos y magos y les mandó construir un laberinto tan complejo y sutil que los varones más prudentes no se aventuraban a entrar y los que entraban se perdían. Esa obra era un escándalo. La confusión y la maravilla son operaciones propias de Dios y no de los hombres. Con el andar del tiempo vino a la corte un rey de los árabes, y el rey de Babilonia, para hacer burla de la simplicidad de su huésped, lo hizo penetrar en el laberinto, donde vagó afrentado y confundido hasta la declinación de la tarde. Entonces imploró socorro divino y dio con la puerta. Sus labios no profirieron queja ninguna, pero le dijo al rey de Babilonia que él, en Arabia, tenía un laberinto mejor y que si Dios era servido, se lo daría a conocer algún día. Luego regresó a Arabia, junto a sus capitanes y sus alcaides,
y estragó los reinos de Babilonia con tal venturosa fortuna que derribó sus castillos, rompió sus gentes e hizo cautivo al mismo rey. Lo amarró encima de un camello veloz y lo llevó al desierto. Cabalgaron 3 días y le dijo: oh rey del tiempo y sustancia, y cifra de siglo, en Babilonia me quisiste perder en un laberinto de bronce con muchas escaleras y muros. Ahora el poderoso ha tenido a bien que te muestre el mío, donde no haya escaleras que subir, ni puertas que forzar, ni fatigosas galerías que recorrer, ni muros que te veden el paso. Luego le desató las ligaduras y lo abandonó en mitad del desierto, donde murió de hambre y de sed. La gloria sea con aquel que no muere. Jorge Luis Borges, 1899-1986. Ecosistema. El día de mi cumpleaños, mi sobrina me regaló un bonsái y un libro de instrucciones para cuidarlo. Coloqué el bonsái en la galería y con los demás tiestos y conseguí que floreciese. En otoño aparecieron entre la tierra unos diminutos insectos blancos, pero no parecían perjudicar al bonsái. En primavera, una mañana, a la hora de regar, me pareció vislumbrar algo que revoloteaba entre las hojitas. Con paciencia y una lupa, acabé descubriendo que se trataba de un pájaro minúsculo. En poco tiempo, el bonsái se llenó de pájaros, que se alimentaban de los insectos. Al final de verano, escondida entre las raíces del bonsái, encontré a una mujercita desnuda. Espiándola con sigilo, supe que comía los huevos de los nidos. Ahora vivo con ella, y hemos ideado el modo de cazar a los pájaros. Al parecer, nadie en casa sabe dónde estoy. Mi sobrina, muy triste por mi ausencia, cuida mis plantas como un homenaje al desaparecido. Y uno de los otros tiestos, a lo lejos, me ha parecido ver la figura de un mamut. José María Merino, 1941. El eclipse. Cuando Fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido, aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado implacable y definitivo. Ante su ignorancia topográfica, se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos V condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora. Al despertar, se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponían a sacrificarlo ante un altar que a Bartolomé le pareció como el lecho en que descansaría al fin de sus temores, de su destino, de sí mismo. 3 años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo, dijo algunas palabras que fueron comprendidas. Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal, y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol, y dispuso en lo más íntimo valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida. Si me matáis, les dijo, puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura. Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo y esperó confiado, no sin cierto desdén. 2 horas más tarde, el corazón de Fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios, brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado, mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una,
las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares, que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles. Estaba húmedo, lleno de barro, tenía hambre y frío, y se hallaba a 50.000 años luz de casa. Un sol daba una rara luz y la gravedad, que era el doble de aquella a la que él estaba acostumbrado, hacía difícil cada movimiento. Pero en decenas de millares de años, esta parte de la guerra no había cambiado. Los pilotos del espacio tenían que ser ágiles con sus diminutas astronaves y sus armas refinadas. Cuando las naves aterrizaban, sin embargo, eran los soldados de infantería quienes debían hacerse dueños del terreno, palmo a palmo, y costase la sangre que costase. Esto era precisamente lo que sucedía en aquel maldito planeta, de una estrella de la que no había oído hablar hasta que puso el pie sobre él. Y ahora era terreno sagrado, porque los extranjeros también estaban allí. Los extranjeros, la única raza inteligente en la galaxia, raza cruel de monstruos abominables y repulsivos. Se había tomado contacto con ellos cerca del centro de la galaxia, después de la colonización lenta y dificultosa de unos 12.000 planetas. Fue guerra a primera vista. Habían disparado sin siquiera intentar negociaciones o firmar una paz. Ahora se luchaba planeta por planeta y en una guerra amarga. Se sentía húmedo, lleno de polvo, frío y hambriento. El día era crudo, con un viento que dolía en los ojos. Pero los extranjeros estaban tratando de infiltrarse y cada puesto avanzado era vital. Estaba alerta y con el fusil preparado. A 150.000 años de luz de su casa, luchando en un mundo extraño y dudando si viviría para volver a ver el suyo. Y entonces vio a uno de aquellos extranjeros que se arrastraba hacia él, encaró el fusil y disparó. El extranjero dio ese grito extraño que ellos dan y después quedó tendido sobre el suelo. Le hizo temblar el espectáculo de aquel ser tumbado a sus pies. Uno puede acostumbrarse a ello después de un rato, pero él no lo había logrado nunca. Eran unas criaturas tan repulsivas, con solo 2 brazos y 2 piernas, y una piel horriblemente clara y sin escamas. Regresa el cazador de su jornada de caza, magullado y exhausto, y arroja el cadáver del tigre a los pies de la recolectora, que está sentada en la boca de la caverna, separando las bayas comestibles de las venenosas. La mujer contempla cómo el hombre muestra su trofeo con ufanía, pero sin perder esa vaga actitud de respeto con que siempre la trata. Frente al poder de muerte del cazador, la recolectora posee un poder de vida que a él le sobrecoge. El rostro del cazador está atirantado por la fatiga y orlado por la espuma de sangre seca. Mirándole, la recolectora recuerda al hijo que parió en la pasada luna. También todo él, sangre y esfuerzo. Se enternece la mujer, acaricia los ásperos cabellos del hombre y decide hacerle un pequeño regalo. Durante el resto del día, piensa ella, y hasta que el sol se oculte por los montes, le dejaré creer que es el amo del mundo.
amigo íntimo me pidió que acudiera el sábado por la noche a su casa para mostrarme algo. Al llegar, abrió la puerta con aire de misterio y me hizo pasar sigilosamente a su cuarto de trabajo. Mientras yo curioseaba entre sus libros, él iba de acá para allá, ofreciéndome té, café, whisky, como si le diera miedo entrar en materia. Tras dejar transcurrir un tiempo prudencial, le pregunté si tenía algún problema. Respondió que no estaba seguro y a continuación, colocando el dedo índice entre los labios, me arrastró al pasillo, desde donde nos dirigimos con movimientos furtivos al salón, cuya puerta estaba entreabierta. Al asomarme, vi a su hijo, de 18 años, instalado en el sofá, leyendo tranquilamente Madame Bovary. De vuelta a su estudio, me miró con expresión interrogativa. ¿No te pareció alarmante?, preguntó. ¿Preferirías que leyera a Ana Karenina?, pregunté a mi vez. Por Dios, gritó, es sábado por la noche y tiene 18 años. Debería estar tomando cervezas con los amigos. No le dije nada, pero lo cierto es que la imagen del joven, devorando aquella obra clásica, me había perturbado. Quizá no fuera un psicópata, pero tampoco se podía negar que le ocurría algo. Se empieza con rarezas de este tipo, que al principio hacen gracia, y se acaba leyendo a Samuel Beckett. La lectura es buena, le tranquilicé, en eso está de acuerdo hasta el Ministerio de Cultura. La lectura, respondió mi amigo, es buena cuando tus amigos leen, como pasaba en nuestra época. Ahora es un síntoma jodido. Si al menos le diera por el código Da Vinci, que no hace daño a nadie. Me pidió que hablara con su hijo. Después de todo, añadió, lo conoces desde que era un niño y te escuchará mejor que a mí. A los pocos días me hice el encontradizo con el chaval y entramos en un bar. Hablamos de literatura y me pidió algún consejo para abordar la lectura de los clásicos latinos que se le resistían, decía. Le recomendé una edición bilingüe de la Eneida y me ofrecí para que la comentáramos juntos. Pagó él. Y al despedirnos, me guiñó un ojo diciéndome, de todo esto, ni una palabra a mi padre, que está muy preocupado conmigo. Así que llevamos 2 semanas leyendo clandestinamente a Virgilio. ¿A dónde vamos a llegar? Ha estado fuera de casa una semana. Al volver, parece otro. Cuando nos acostamos, me ha acariciado con mucha ternura. Me ha dicho que no volverá a atormentarme con lo de mis ronquidos, y me ha extrañado que ahora se le ocurra esa idea. Desde que nos casamos, será más exacto decir, desde un par de años después de habernos casado, suele despertarme, zarandeándome, varias veces cada noche. Ya estás roncando otra vez, roncando como una bestia. Qué pena que no puedas oírte. Y yo jamás hice otra cosa que pedirle perdón. Muchas veces me echaba a llorar, lo que servía para irritarle aún más. Cállate ya, primero ronquido y ahora lloro. ¿Es que no voy a poder dormir tranquilo? Así una y otra noche desde hace 5 años. Y yo nunca me quejaba, solo le pedía perdón. Hasta fui al médico a ver si eso de los ronquidos tenía algún remedio, y me dijo que no. Ahora, esta noche, me ha acariciado, me ha pedido perdón, me ha dicho que soy una santa y él un bruto, y que nunca se perdonará haberme hecho sufrir tantas y tantas noches. El viaje lo ha cambiado extrañamente. Ha estado fuera una semana, en no sé qué congreso al que asistió por cuenta de su empresa. Por lo menos, dijo al marcharse, estaré una semana sin escuchar tu orquesta, dormiré a pierna suelta. Eso es lo que me dijo. Y ahora, al volver, me pide perdón por todo lo que me ha hecho sufrir y por todo lo que he callado. Porque tú, me dice, podías haberme dicho que yo ronco también. No sé si tan escandalosamente como tú, pero ronco toda la noche.
es cierto que ronca, y que nunca se lo dije por no humillarlo. Pero ahora él sabe que ronca y me pide perdón y todo se ha arreglado. Y me abraza y me dice que soy una santa y él un miserable. Todo ha cambiado. Ya lo dije a la vuelta de su viaje. Estuvo en un congreso en Palma de Mallorca. Viene más moreno, más alegre y hermoso, más tierno. Nunca le preguntaré quién le ha dicho que no. Ante mi asombro, ya que para nada estábamos en carnaval, aquel hombre alto, flaco, vestido de negro, con cara de funeral, entró en la famosa tienda de Roma, el rey de la fiesta, saliendo al poco tiempo transformado, luciendo una ostentosa nariz roja y unos grandes mostachos color naranja, su cabeza cubierta por uno de esos gorritos de chino mandarín. Sin embargo, fijándose en él con detenimiento, se observaba fácilmente que la seriedad de su rostro no había variado en absoluto. Lo seguí durante unos minutos, pero pronto lo perdí de vista entre las nubes de turistas que aquellos días abarrotaban la ciudad. Volví a mi trabajo de portero y me olvidé del asunto, hasta que meses más tarde, en una consulta de ingresos del hospital, reconocí las facciones de aquel hombre serio, tremendamente pálido, en el rostro del cirujano que iba a realizar en mi dañado corazón una delicada operación a vida o muerte. Julio Rosa, 1950. Esta es mi pesadilla. Los humos cunden ya por todas las habitaciones. El calor, amigo íntimo del fuego, cubre el interior del aposento con cruel voracidad. Bastan unos minutos para que la sala y la cocina sucumban al embate de las llamas. Sigue la lumbre su andanza despiadada. Toca su turno a un pasillo estrecho. 5 cuadros, un óleo, 2 acuarelas y dos grabados. Se desvanecen en cenizas desde la pared al mármol del corredor. Los latigazos del fuego se cuelan hacia el baño. Las toallas y un tapete muy afelpado son apenas bocadillos para el hambre del incendio. En este punto, la lumbre se detiene y duda un instante entre en avanzar hacia la habitación en la que duermo o hacia la biblioteca. La pesadilla entonces me atiza sus enconos. El fuego elige la recámara en la que yo, dormido, sueño en el incendio de mi casa mientras duermo. Es una pesadilla benévola. Mientras mi cama es tragada por las llamas y padezco el achicharramiento de la piel, la biblioteca permanece incólume, pues el fuego me da tiempo para despertar y ver que yo puedo morir incinerado. Mis libros nunca. Yo venía cansado. Mis botas estaban cubiertas de lodo y las arrastraba como si fueran féretros. La mochila se me encajaba en la espalda, pesada. Había caminado mucho, tanto que lo hacía como un animal que se defiende. Pasó un campesino en su carreta y se detuvo. Me dijo que subiera. Con trabajos me senté a su lado. Calaba frío. Tenía la boca seca, agrietada en la comisura de los labios. La saliva se me había hecho pastosa. Las ruedas se hundían en la tierra dando vueltas, lentamente. Pensé que debía hacer el esfuerzo de girar como las ruedas y empecé a balbucear unas cuantas palabras, pocas. Él contestaba por no dejar y seguimos con una gran paciencia, con la misma paciencia de la mula que nos jalaba por los derrumbaderos, con la paciencia del mismo camino, seco y vencido, polvoso y viejo, hilvanando palabras cerradas como semillas, mientras el aire se enrarecía, porque íbamos de subida,
casi siempre se va de su vida. Hablamos, no sé, del hambre, de la sed, de la montaña, del tiempo, sin mirarnos siquiera. Y de pronto, en medio de la tosquedad de nuestras ropas sucias, malolientes, el uno junto al otro, algo nos atravesó blanco y dulce, una tregua transparente. Y nos comunicamos cosas inesperadas, cosas sencillas, como cuando aparece a lo largo de una jornada gris un espacio tierno y verde, como cuando se llega a un claro en el bosque. Yo era forastero y solo pronuncié unas cuantas palabras que saqué de mi mochila, pero eran como las suyas y nada más las cambiamos unas por otras. Él se entusiasmó, me miraba a los ojos y bruscamente los árboles rompieron el silencio. ¿Sabe? Pronto saldrá el agua de las hendiduras. No es malo vivir en la altura. Lo malo es bajar al pueblo a echarse un trago, porque luego allá andan las viejas calientes. Después es más difícil volver a remontarse, no más acordándose de ellas. Dijimos que se iba a quitar el frío, que allá lejos estaban los nubarrones empujándolo y que la cosecha podía ser buena. Caían nuestras palabras como gruesos terrones, como varas resecas, pero nos entendíamos. Llegamos al pueblo donde estaba el único mesón. Cuando bajé de la carreta, empezó a buscarse en todos los bolsillos, a vaciarlos, a voltearlos al revés, inquieto, ansioso, reteniéndome con los ojos. ¿Qué le regalaré? ¿Qué le regalo? Le quiero hacer un regalo. Buscaba a su alrededor, esperanzado, mirando el cielo, mirando el campo. Hurgoneó de nuevo en su vestido de miseria, en su pantalón tieso, jaspeado de mugre, en su saco usado, amoldado ya a su cuerpo, para encontrar el regalo. Vio hacia arriba con una mirada circular que quería abarcar el universo entero. El mundo permanecía remoto, lejano, indiferente, y de pronto todas las arrugas de su rostro ennegrecieron. Todos esos surcos, escarbados de sol a sol, me sonrieron. Todos los gallos del mundo habían pisoteado su cara, llenándola de patas. Extrajo avergonzado un papelito de no sé dónde. Se sentó nuevamente en la carreta y apoyando su gruesa mano sobre las rodillas, tartamudeó. Ya sé, le voy a regalar mi nombre. De golpe se le despertaron recuerdos y hechos que no había vivido. Recuerdos quizás heredados de sus padres y abuelos, o que había vivido y después olvidado. Esas bruscas, extrañas, maravillosas iluminaciones de la memoria la colmaron de azoramiento y terror. No podía dar un paso. Debió tenderse en la tierra y cerrar los ojos. Pero las imágenes seguían desfilando por su cerebro. ¿Estaré volviéndome loca?, pensó. Recordaba nítidamente una casita pintada de azul, cada una con su jardín y su chimenea, avenidas arboladas, el movimiento de los transeúntes, la animación del tránsito de carruajes, niños que jugaban en una plaza, los cafés con mesitas en las veredas y, alrededor de cada mesa, los parroquianos alegres que bebían y cantaban. Luego, un recuerdo arrastraba a otro, evocó una fiesta de boda, una fiesta de cumpleaños, veranos a la orilla del mar, bailes populares alrededor de las fogatas, los días en que las personas mayores se reunían ¿para qué? Para elegir a los gobernantes. Dios mío, los elegían. La noche en que los más jóvenes se rebelaron, una noche en que hubo luchas callejeras y aparecieron los soldados, y después vino alguien que un capataz se le acercó
látigo en mano. ¿Qué haces ahí, harganeando como una cigarra? Al oír esa voz ruda, se le borraron instantáneamente los recuerdos. Entonces se puso de pie y caminó en fila india junto a las demás hormigas. El ladrón se había dado cuenta de que el dinero estaba disimulado en algún libro de la biblioteca. Pero había tanto. Comenzó por los más altos y le fue ganando la apetencia de leer, la ansiedad de adivinar. La casa era una casa de campo y estaba abandonada. Tenía tiempo para sus pesquisas. Se adentró en las páginas escritas por los que prefieren escribir a robar y gastan en eso sus largas noches. Él notaba que la realidad resultaba así más robada que por él mismo. Hubo un momento en que, sin haber encontrado los billetes, ya estaba en los libros de las estanterías bajas, y entonces se sintió tan preparado que hizo unas oposiciones. En un pueblo perdido de Galicia vivía un carpintero tan conocido por su desaliño y por sus larguísimas melenas y frondosa barba, como por las excelencias de su trabajo con la madera. Una noche, cuando el carpintero llegó a su casa tras una dura jornada de trabajo, encontró a su mujer muy nerviosa en el umbral de la puerta. La muerte vino a buscarte. No se identificó, pero la reconocí por sus ojos. Como no estabas, decidió buscar por todo el pueblo hasta encontrarte. Dijo que te vería sin falta antes de la medianoche. Tienes que esconderte hasta esa hora. Después ya habrá perdido su oportunidad. ¿Qué puedo hacer para burlarla?, preguntó aterrado el carpintero. La mujer, que no se arredraba con facilidad, trazó rápidamente un plan para salvar a su marido del peligro que lo acechaba. Lo primero será cambiar tu aspecto. Dicho y hecho. La mujer le cortó el pelo muy cortito, y le afeitó las barbas. Nadie, ni siquiera sus amigos más íntimos, podría reconocerlo. Sobre todo porque llevaba más de 20 años con el cabello y la barba hasta la cintura. Después se enfundó en un traje que le había enviado años atrás un hermano suyo emigrado a Argentina y que guardaba para alguna ocasión señalada. Ahora que vas a la taberna, que estará repleta como siempre. Bien sabe Dios que detesto que te pases allí las horas, pero a la muerte le será más difícil reconocerte entre tanta gente. Mézclate con todos y no bebas, que te vas de la lengua. No hables con nadie y espera allí hasta que den las 12. El carpintero lo hizo así y cuando a las 12:15 se presentó la muerte en la taberna, la reconoció de inmediato y procuró pasar inadvertido. Agotada de buscar inútilmente, la muerte maldecía al carpintero, una presa que presumía fácil y que tan cara resultaba de cobrar. Haciendo un último esfuerzo, examinó cuidadosamente a todos los parroquianos, pero no pudo reconocer en ninguno de ellos al peludo desaseado que andaba buscando. En fin, se dijo resignado, me rindo. Por esta vez el carpintero se ha librado. De todas formas, para no perder el viaje, me voy a llevar a aquel peladito. Esta es una de las tantas y tantas historias fascinantes, escritas o habladas, que se le quedan a uno para siempre, más en el corazón que en la memoria, y de las cuales está llena la vida de todo el mundo. Tal vez sean las ánimas en pena de la literatura. Algunas son perlas legítimas de poesía que uno ha conocido al vuelo sin registrar muy bien quién era el autor, porque nos parecía inolvidable, o que habíamos oído contar sin preguntarnos a quién. Y al cabo de cierto tiempo ya no sabíamos a ciencia cierta si eran historias que soñamos.
De todas ellas, sin duda la más bella y la más conocida, es la del ratoncito recién nacido que se encontró con un murciélago al salir de la cueva y regresó asombrado gritando: ¡Madre, he visto un ángel! No nos decimos ni una palabra, pero sé que mi sombra se alegra tanto como yo cuando, por casualidad, nos encontramos en el parque. En esas tardes la veo siempre delante de mí, vestida de negro. Si camino, camina. Si me detengo, se detiene. Yo también la imito. Si me parece que he entrelazado las manos por la espalda, hago lo mismo. Supongo que a veces la vea la cabeza, me mira por encima del hombro y se sonríe con ternura. Al verme tan excesivo en dimensiones, tan coloreado y pictórico. Mientras paseamos por el parque, la voy mimando, cuidando. Cuando calculo que ha de estar cansada, doy unos pasos muy medidos. Más allá, más acá, según, hasta que consigo llevarla donde le conviene. Entonces me contorsiono en medio de la luz y busco una postura incómoda para que mi sombra cómodamente pueda sentarse en un banco. Yo no sé, mira, es terrible como llueve. Llueve todo el tiempo, afuera, túpido y gris. Aquí, el balcón con coterones cuajados y duros que hacen plaf y se aplastan como bofetadas una detrás de otra. ¡Qué hastío! Ahora aparece una puntita en lo alto del marco de la ventana. Se queda temblequeando contra el cielo que la triza con 1000 brillos apagados. Va creciendo, se tambalea, ya va a caer. Y no se cae, todavía no se cae. Está prendida con todas las uñas, no quiere caerse. Y se la ve que se agarra con los dientes mientras la crece la barriga. Ya es una cotaza que cuelga majestuosa. Y de pronto, ¡zup! Ahí va, plaf, deshecha, nada, una viscosidad en el mármol. Pero las hay que se suicidan y se entregan enseguida, brotan en el marco y ahí mismo se tiran. Me parece ver la vibración del salto, sus piernitas desprendiéndose y el grito que les emborracha en esa nada del caer y aniquilarse. Tristes gotas, redondas, inocentes gotas. Adiós, gotas. Adiós. El orden en la biblioteca. En mi biblioteca solo hay 2 clases de libros. Los que sé que tengo pero no aparecen, y los que aparecen sin que yo supiera que los tengo. No menciono volúmenes prestados, de los cuales ninguno regresa. Nunca los declaro difuntos hasta que su cadáver no es desenterrado en una biblioteca ajena. Hay tomos insurgentes que cogen el monte de las estanterías y burlan todo operativo de captura. Hay los fantasmas que se desvanecen. Hay los repetidos que compré 2 veces por no saber dónde tenía guardado el mismo título o por ignorar que a pesar del título distinto era el mismo libro. Están los tímidos que la sirvienta deja con el lomo contra la pared y se resisten a revelar su identidad.
Hay las ediciones solteronas o vírgenes que por su prestigio debemos frecuentar, pero cuya sola vista acongoja. Hay la inmensa mayoría de la que no se puede decir ni bien ni mal y que nunca volveremos a tocar porque no siempre es puerta de la luz un libro abierto. Puede ser ventana hacia el fastidio o fosa de un prestigio inventado por la crítica. Hay, en fin, los eternos, que no es necesario tener en la biblioteca porque los lleva uno en el alma como cicatrices. Si llego a poner en orden mi biblioteca, lo pondré también en mi vida. Entonces, todo habrá concluido. Luis Brito García, 1940. Sabiendo que la señora Mallard padecía de problemas del corazón, se tomaron muchas precauciones para transmitirle, de la forma más suave posible, la noticia de que su marido había muerto. Se lo dijo su hermana Josephine con frases entrecortadas e insinuaciones opacas que revelaban y ocultaban a medias. Richards, el amigo de su marido, también se encontraba allí, junto a ella. Fue él quien había estado en la redacción del periódico cuando llegó la noticia del accidente ferroviario, cuya lista de víctimas encabezaría Brentley Mallard. Rompió a llorar de inmediato en los brazos de su hermana, con un repentino y salvaje abandono. Cuando la tormenta de dolor amainó, se retiró sola a su habitación. No permitió que nadie la siguiera. Algo iba a sobrevenirle y estaba esperándolo con temor. ¿Qué sería? Lo desconocía, pues era demasiado sutil y esquivo para ponerle nombre. Entonces su pecho comenzó a subir y bajar agitadamente. Empezaba a reconocer esta cosa que se disponía a poseerla y luchaba con toda su voluntad para rechazarla. Cuando se dejó llevar, una palabrita susurrada escapó de sus labios entrecerrados. La murmuró una y otra vez. Libre, libre, libre. La mirada vacía y la expresión de terror abandonaron su rostro. Sus ojos permanecieron despiertos y brillantes. Su pulso latía aceleradamente y el flujo de su sangre templaba y sosegaba cada centímetro de su cuerpo. Era consciente de que volvería a llorar cuando viera sus manos bondadosas y tiernas cruzadas en la postura de la muerte. Su rostro, que siempre la había mirado con amor, ahora petrificado, gris, muerto. Pero más allá de aquel amargo momento, pudo ver la larga procesión de años venideros que le pertenecerían únicamente a ella. Extendió los brazos abiertos hacia ellos para darles la bienvenida. No habría nadie a quien dedicar su vida en los siguientes años. Viviría para sí misma. No habría una voluntad poderosa que doblegase la suya con esa insistencia con la que los hombres y las mujeres creen que tienen derecho a imponer su propia voluntad sobre sus semejantes. Libre, libre en cuerpo y alma, continuaba susurrando. Josephine estaba arrodillada ante la puerta cerrada, con los labios contra la cerradura, implorando que la dejase pasar. Luis, abre la puerta, te lo ruego, abre la puerta. ¡Márchate! No voy a ponerme enferma. No lo haría, pues bebía del elixir de la vida a través de la ventana abierta. Su imaginación corría desbocada por todos aquellos días que tenía por delante, días primaverales y días estivales, y todo tipo de días que serían únicamente suyos. Rezó en voz baja para que su vida fuera larga. Se puso en pie y abrió la puerta ante la insistencia de su hermana. Había un triunfo febril en su mirada y caminaba inconscientemente como una diosa de la victoria. Cogió a su hermano por la cintura y juntas bajaron las escaleras. Richards las esperaba abajo. Alguien estaba abriendo la puerta principal con una llave. El que entró era Brentley Mallard, algo desaseado tras el viaje, cargando con su maletín y su paraguas como si tal cosa. Había estado lejos del lugar del accidente. De hecho, ni siquiera sabía que este había acontecido. Permaneció de pie, sorprendido ante el desgarrador grito de Josephine y el movimiento rápido de Richards para ocultarle
y que su esposa no le viera, pero Richards no había sido lo suficientemente rápido. Cuando llegaron los médicos, dijeron que ella había muerto de una enfermedad del corazón, la alegría que mata. El enviado corrió hacia la boca del pozo como un desesperado. De las profundas aguas de su interior, a más de un centenar de pies de la superficie, los quejidos se hacían más prolongados y estremecedores. Moisés se inclinó sobre el brocal de piedra y asomó la sudorosa cabeza por el oscuro círculo. Abajo alguien se ahogaba. Con solo echar una soga, el infeliz podría salvarse. Moisés tenía en sus manos la vida de aquel hombre. Afirmándose con cuidado en las piedras, Moisés gritó con decisión: «Hermano, no te angusties más, que tu agonía ha terminado». Al escuchar este mensaje redentor, el desdichado inmerso columbró un luminoso rayo de esperanza. Y con la voz ronca y entrecortada sollozó con inmensa gratitud: «Gracias, Dios mío, por oír mis plegarias». Entonces Moisés, instrumento del Altísimo, cumplió la promesa que había hecho, y tomando entre sus recios brazos una pesada rueda de hierro que había cerca, la dejó caer dentro del pozo. Como no volviera a escuchar ningún otro lamento, Moisés se retiró discretamente para continuar sus labores. José Abascal, 1934. Tomado y teatralizado de un dibujo anónimo. Él y ella. Los encontramos sentados en los dos extremos de un sofá de 3 plazas. Él la observa con un poco de temor. Por fin se anima a hablar. Él: «Parece que estás de mal humor. ¿Qué te pasa?» Ella: «No me pasa nada y te ruego que no hagas suposiciones sobre mí». Breve pausa. Él: «¿Es por algo que dije?» Ella: «No». Él: «¿Es por algo que no dije?» Ella: «No». Él: «¿Es por algo que hice?» Ella: «No». Él: «¿Es por algo que no hice?» Ella: «No». Una pausa más larga. Toma aire y, remarcando con claridad las palabras: «¿Es por algo que yo dije casualmente en relación a algo que hice y que no debía haber hecho ni dicho, o por lo menos no debería haberlo hecho y dicho de otra manera, y tomando en cuenta tus sentimientos?» Ella: «Algo así, pero basta, no insistas». Lamento tardío. Trabajé como pocos para ser el escritor más importante de mi época y posiblemente muchas otras. Lo hice por amor a la literatura, por una necesidad imperiosa de leer y escribir. Obtuve todos los premios literarios posibles, el Nobel incluso. Mis libros fueron editados por millones y fui traducido en las lenguas principales. Docenas de gobiernos me honraron con diplomas, reconocimientos, condecoraciones, dinero, estatuas. Mis novelas fueron llevadas a la cinematografía con los mejores éxitos, y más de un crítico comparó mis obras con las de Cervantes, Shakespeare, Balzac, Víctor Hugo y Tolstói. Gracias a ello viví de una manera prodigiosa. Compré libros raros e incunables y cuadros de las mejores firmas. Tuve residencias en las más bellas ciudades del mundo. No existió quien no me reconociera como un inmenso autor.
honrado por los lectores y homenajeado por las universidades y organizaciones culturales y artísticas, morí en plenitud de la fama, profundamente admirado y respetado. Por donde quiera lamentaron mi fallecimiento y me hicieron conmovedores homenajes. Ahora, aquí en el cielo, como un atributo no a mis cualidades literarias, sino a mi adecuado comportamiento y religiosidad, ocupado en la literatura no pude ser un pecador, a mi amor por el prójimo, ¿cómo podía ofender a mis lectores? Y respeto a Dios, me aburro y deseo una muerte que implique la total desaparición. En este sitio insufrible nadie, ni siquiera el creador, lee. A ninguno le importa el arte y jamás he visto un libro desde que llegué al paraíso. René Avilés. Hacía un frío de 1000 demonios. Hacía un frío de 1000 demonios. Me había citado a las 7:15 en la esquina de Venustiano Carranza y San Juan de Letrán. No soy de esos hombres absurdos que adoran el reloj, reverenciándolo como una deidad inalterable. Comprendo que el tiempo es elástico y que cuando le dicen a uno las 7:15, lo mismo da que sean las 7:30. Tengo un criterio amplio para todas las cosas. Siempre he sido un hombre muy tolerante, un liberal de la buena escuela. Pero hay cosas que no se pueden aguantar por muy liberal que uno sea. Que yo sea puntual a las citas no obliga a los demás, sino hasta cierto punto. Pero ustedes reconocerán conmigo que ese punto existe. Ya dije que hacía un frío espantoso y aquella condenada esquina está abierta a todos los vientos. Las 7:30, las 8:20, las 8:10, las 8. Es natural que ustedes se pregunten que por qué no lo dejé plantado. La cosa es muy sencilla. Yo soy un hombre respetuoso de mi palabra, un poco chapado a la antigua si ustedes quieren, pero cuando digo una cosa la cumplo. Héctor me había citado a las 7:15 y no me cabe en la cabeza el faltar a una cita. Las 8:15, las 8:20, las 8:25, las 8:30 y Héctor sin venir. Yo estaba positivamente helado. Me dolían los pies, me dolían las manos, me dolía el pecho, me dolía el pelo. La verdad es que si hubiese llevado mi abrigo café, lo más probable es que no hubiera sucedido nada. Pero esas son cosas del destino, y les aseguro que a las 3 de la tarde, hora que salí de casa, nadie podía suponer que se levantara aquel viento. Las 9:25, las 9:20, las 9:15. Transido amoratado. Llegó a las 9:10, tranquilo, sonriente y satisfecho, con su grueso abrigo gris y sus guantes forrados. ¡Hola, mano! Así, sin más, no lo pude remediar. Lo empujé bajo el tren que pasaba. Max Aub, 1903-1971. Da comienzo la guerra de los mundos. 11 contra 11. La anfetamina rueda por el césped. Se tensan los músculos y los corazones se aceleran. Los políticos se frotan las manos. No hay guerra que calme tanto. Los psiquiatras viven el partido envidiosos. Que 22 energúmenos te pateen el cerebro jamás ha estado tan bien pagado. Los psicólogos protestan al gobierno. Deben ser ellos quienes desde el banquillo controlen el conductismo del juego. Los sociólogos andan por las gradas haciendo encuestas. Mujeres no apaleadas por gol a favor, 10.000. Empleados amargados el resto de la semana por penalti en contra, 100.000. Estómagos redimidos con alcohol, pipas y bocadillos, 1 millón. Se acaba el partido. Mañana lunes la orden impresa obligará a comprar el periódico como desodorante para que ilustre el sobaco. Su titular viene siempre impregnado de éxtasis o de Prozac, depende del resultado. Imprevistos.
Esa chica que viene por la acera se llama Olga. Aunque solo tiene 14 años, ya ha decidido lo que quiere hacer con su vida. Seguir los pasos grises marcados por su madre y por su abuela. Decide que el próximo año se enamorará de un chico mayor que ella, quien la instruirá en el amor y el sexo. Ella intentará por todos los medios que él la abandone, dejándola sola y amargada, y cuando al fin logre ese objetivo, solo conseguirá olvidarlo al conocer, mientras estudia una carrera que no le gusta y que le reportará un trabajo anodino, a ese estudiante que la alejará y luego la dejará tirada como una colilla. Como piensa que a la tercera va la vencida, el siguiente chico se convertirá en el amor de su vida y con él vivirá un año maravilloso, tras el cual ella abdicará por el continuo empeño de Rufus, así quiere que se llame el chico, en coartar su personalidad, y solo entonces caerá en los brazos del que será su marido, con el que dedicará largas tardes en casa a ver cómo pasan y pasan los años mientras el hastío comienza a resecar su piel. En esto piensa Olga, sin sospechar que al doblar la esquina se le romperá el cántaro de leche al darse de bruces con la felicidad. Música. Las dos hijas del gran compositor, de 6 y 7 años, estaban acostumbradas al silencio. En la casa no debía oírse ni un ruido, porque papá trabajaba. Andaban de puntillas, en zapatillas, y solo ráfagas. El silencio se rompía con las notas del piano de papá. Y otra vez silencio. Un día, la puerta del estudio quedó mal cerrada y la más pequeña de las niñas se acercó sigilosamente a la rendija y pudo ver cómo papá, a rato, levantaba notas del piano y a rato se inclinaba sobre un papel y anotaba algo. La niña más pequeña corrió entonces en busca de su hermana mayor y gritó por primera vez en tanto silencio: «La música de papá, no te la creas, es mentira, se la inventa». La isla prodigiosa surgió en el horizonte como una crátera colmada de lirios y rosas. Hacia el mediodía comencé a escuchar las notas inquietantes de aquel canto mágico. Había desoído los prudentes consejos de la diosa y deseaba con toda mi alma descender allí. No sellé con panal los laberintos de mis orejas, ni dejé que mis esforzados compañeros me amarraran al mástil. Hice virar hacia la isla y pronto pude distinguir sus voces con toda claridad. No decían nada, solamente cantaban. Sus cuerpos relucientes se nos mostraban como una presa magnífica. Entonces decidí saltar sobre la borda y nadar hasta la playa. Y yo, oh dioses, que he bajado a las cavernas del Ares y que he cruzado el campo de Asfodelos 2 veces, me vi deparado a este destino de un viaje lleno de peligros. Cuando desperté en brazos de aquellos seres que el deseo había hecho aparecer tantas veces de este lado de mis párpados durante las largas vigías del asedio, era presa del más agudo espanto. Lancé un grito afilado como una jabalina. ¡Oh dioses! Yo que iba dispuesto a naufragar en un jardín de delicias, cambié libertad y patria por el prestigio de la isla infame y legendaria. Sabedlo, navegantes, el canto de las sirenas es estúpido y monótono. Su conversación aburrida e incesante. Sus cuerpos están cubiertos de escamas, erizados de algas y sargazo. Su carne huele a pescado.
La Madre Superiora miró hacia el cielo como buscando una señal divina y en sus ojos desvelados de oraciones reverberó cristalina una lágrima. ¿Y dice usted que el viejo profesor se niega a ir a misa, hermana? Así es, reverenda, y maldice y ofende a María Santísima. No importa, hermana, llévelo entonces a dar un paseo por el huerto. Sí, reverenda. Hermana, sí, reverenda, que parezca un accidente. Ella estaba sentada en una silla alta ante un plato de sopa que le llegaba a la altura de los ojos. Tenía la nariz fruncida, los dientes apretados y los brazos cruzados. La madre pidió auxilio. «Cuéntale un cuento, Onelio», pidió. «Cuéntale, ¿tú que eres escritor?» Y Onelio Jorge Cardoso, esgrimiendo una cucharada de sopa, comenzó su relato. Había una vez una pajarita que no quería comer la comidita. La pajarita tenía el piquito cerradito, cerradito, y la manita le decía: «Te vas a quedar enanita, pajarita, si no comes la comidita». Pero la pajarita no hacía caso a la manita y no abría su piquito. Y entonces la niña lo interrumpió. «¡Qué pajarita de mierdita!», opinó. Para detener a la bruja que lo persigue, arroja un peine y el peine se convierte en bosque. Jadeando, la bruja atraviesa el bosque y los árboles se inclinan con la fuerza de su aliento. Entonces el hombre arroja una piedra y la piedra se convierte en montaña. Jadeando, la bruja trepa la montaña y provoca avalancha la fuerza de su aliento. El hombre deja caer una lágrima y la lágrima se convierte en un lago. Pero la bruja se inclina sobre el agua y se bebe el lago hasta dejarlo seco. Después atrapa a su marido y se lo lleva otra vez para la casa. Es hora de cenar y no de andar correteando ninfas. Avanzando en oleadas malignas, las hormigas carnívoras no han dejado más que esqueletos blanqueados a su paso. Horrorizado, Tarzán sostiene en su mano temblorosa la calavera pelada de un primate. ¿Se trata de su amada mona Chita? Condenado al infinitivo, el rey de la selva se pregunta: ¿ser tú, Chita, mi buena amiga mona? ¿La compañera que alegrar mis largos días en esta selva con tu más? ¿Ser o no ser? Con la venia de Margarita y el privilegio de ser presidente, darle las gracias a todos y a todas por la asistencia, por la cordialidad con la que han recibido el llamado que hemos hecho, y esperamos, creo, el año que viene volver a repetir el evento y que lo hayan disfrutado. Gracias, Iris, por el curro que se pega en estos casos, y a Margarita también, porque ha estado detrás de todo esto. Y por aportarme la lectura de un microrrelato que en breves líneas aporta 24 títulos de la literatura que se supone que deberían ser leídos por todos. Canta, oh diosa, no solo la cólera de Aquiles, sino cómo al principio creó Dios los cielos y la tierra, y cómo luego, durante más de 1000 noches, alguien contó la historia abreviada del hombre. Y así supimos que a mitad del andar de la vida, uno despertó una mañana convertido en un enorme insecto. Otro probó una magdalena
y recuperó de golpe el paraíso de la infancia. Otro dudó ante la calavera, otro se proclamó malibero, otro lloró las prendas mal halladas, otro quedó ciego tras las nupcias, otro soñó despierto, y otro nació y murió en un lugar de cuyo nombre no me acuerdo. Y canta, oh diosa, con tu canto general, a la ballena blanca, a la noche oscura, al arpa de mi rincón, a los cráneos privilegiados, al olmo seco, a la dulce rita de los Andes, a las ilusiones perdidas y al viento, al verde viento y a las sirenas y a mí mismo. Haber sido tan buenos y tan